Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer realmente compartir en este momento con ustedes. Mi nombre es Sara López, soy trabajadora social y provengo de la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, quería presentarle también a Rubén. Él se va a presentar también en el momento en que hable. Nosotros queremos presentarles un trabajo de investigación que trabajamos con Rubén. En realidad es el trabajo más de él, pero yo estuve en todo lo que fue la asesoría, que se llama Animación Cultural Barrial desde el Teatro Comunitario. Queremos hacer una breve presentación de eso y bueno, y si por ahí hay un tiempo para hacer un intercambio, genial. ¿Sí te presentas? Bueno, yo soy Rubén Cáceres, soy investigador acá con la compañera Sara, también estudiante de la maestría de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Y bueno, Sara. Eso. Bueno, este trabajo denominado Animación Cultural Barrial desde el Teatro Comunitario lo hicimos desde una experiencia de la comunidad San José de Lambaré en Paraguay, que forma parte del Departamento Central. Y fue una investigación que más que nada buscó mostrar el ejercicio de la asociatividad en la comunidad San José en un periodo de tiempo de 1989 al 2008. Lo que buscamos fue comprender cómo la animación sociocultural contribuyó a la cohesión comunitaria y a la construcción de identidad de este territorio en ese periodo. Tuvo como investigación, tuvo un enfoque cualitativo de carácter exploratorio descriptivo y trabajamos con entrevistas semiestructuradas a pobladores y a dirigentes comunitarios, bueno, que estuvieron como parte de esa historia en ese periodo de tiempo. Bueno, ahí ya le dejo a Rubén que va a trabajar todo lo demás. Bueno, entre los conceptos claves vamos por el tema de cultura, que entendemos como un conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, que es un concepto que encontramos en Harris. Sumado a ello, cultura urbana o cultura popular urbana se circunscribe a la manifestación de lo cultural en las grandes ciudades y tienen en común que se forman en la relación centro-periferia de las urbes. Forman parte de las adaptaciones de grupos humanos como los campesinos, afrodescendientes, indígenas. Lo popular está muy ligado a lo efímero y también a la reinterpretación de significados desde el punto de vista del pueblo. Y este concepto lo hallamos en Colombres. También utilizamos un concepto que está en construcción en este momento que se llama Arandugu, del guaraní, que significa manantial de sabiduría popular, y se intenta expresar en ello saberes, prácticas culturales y el arte que discurre en los territorios, emulando a los manantiales y remitiendo a la cultura indígena ligada a la tierra, al agua y a la vida. En cuanto a lo que es animación sociocultural, lo entendemos como un conjunto de prácticas sociales enfocadas en lograr la máxima participación comunitaria, que es un concepto que usamos mucho de la UNESCO. También está el tema de las organizaciones barriales, que entendemos como formas de organización social de sectores marginalizados en busca de la transformación social, y que muchas veces, según Bernardo Coronel en un estudio de 1994, en el caso de las organizaciones barriales comunitarias de los años 90, tenían agentes externos que les ayudaban a estos grupos a buscar formas de cambiar o transformar su realidad. También en cuanto a lo que es teatro comunitario, el teatro para nosotros es usamos mucho lo que es el tema de la estética transformada en acción social, como decía Dovignot. En el teatro clásico, por ejemplo, se realiza la catarsis del público en el drama social, y es una versión aristotélica o clásica del teatro. Sin embargo, nos volcamos más hacia lo que es de Brecht y otros autores latinoamericanos, donde el teatro no se agota en la emoción generada en la escena, sino busca generar un análisis reflexivo y racional de la realidad y llamar a la acción del espectador posterior a la obra mostrada. Es un teatro mostrado por los propios pobladores. Entre los hallazgos que vimos, que se observa la heterogeneidad de los ocupantes del asentamiento,
que desde el inicio se movió en una dinámica de prejuicios y temores hacia el otro. El elemento místico del rito solidario permitió a la comunidad superar los conflictos de facciones o individualidades, identificando y afrontando retos comunes desde la acción colectiva. Esto se notó, por ejemplo, en la construcción de la primera escuela comunitaria de San José, denominada Abambae, que en guaraní significa propio del hombre. Por cierto, el uso de guaraní, de los nombres en guaraní en instituciones públicas en ese entonces no era muy común. Ya había una marca diferencial en eso. Por otro lado, según testimonios en la comunidad San José, los vecinos identificaron de manera crítica matrices de prácticas excluyentes y de falsas soluciones elaboradas por partidos políticos y organizaciones religiosas que impedían la cohesión. Al incorporar elementos de reflexión de la cultura a partir de diferentes actividades. Decía un entrevistado, porque la cultura en sí es un privilegio de las élites. Hablar de cultura es sencillamente referirse a las artes clásicas, tradicionales y nada más. El que tiene acceso al teatro, la ópera o al concierto, esas son las clases dominantes, decía el entrevistado. Entonces, reconfigurando este concepto de cultura, otro hallazgo señala que la palabra cultura, para la mayoría de los entrevistados, está asociada a la experiencia cotidiana y a su grupo de teatro que ellos conformaron allí, que se denominó Grupo de Teatro Popular Che Burrito de la comunidad San José. Decía un entrevistado, yo entiendo por cultura aquella evidencia del ser humano, todo conocimiento, toda forma de expresar y de relacionar lo que cocinamos y lo que comemos. Y a través del grupo Che Burrito se mostró esa realidad con que la gente vivía. En este contexto, la recuperación de lo público, del compartir como una actividad que se puede realizar en calles, plazas y lugares de fácil accesibilidad, fue primordial. Debieron identificar primero a los hacedores de cultura presentes en el territorio de la comunidad San José. Y así, por ejemplo, decía un entrevistado, encontramos referentes a artesanos, talladores, músicos, algún ñembo de uva, que es el que hace oraciones para la comunidad, maestros, poetas populares o personas que con vastos conocimientos de la cultura popular se hallaban mimetizadas en profesión, en oficios o como si fueran simples bohemios. Y la festividad se realizaba casa para adentro, como dicen, en espacios privados. No tenía carácter público este tipo de manifestaciones. Entonces la motivación colectiva permitió la aparición de grupos comunitarios. Dos aspectos fueron centrales para su emergencia: la preocupación por el contexto de la pobreza económica, el problema de las drogas y el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes. De esta forma, el grupo de teatro de la comunidad San José se convirtió en una válvula, en un mecanismo de vínculo y vehículo de contenidos educativos. Y un caso nos explican aquí, por ejemplo, en la entrevista, que a la par que lograban la legalización de las tierras o la instalación de un centro comunitario de salud, ellos a través del teatro iban comunicando esos contenidos. Por otro lado, la importancia de la cultura se halla expresada en lo mencionado por un entrevistado. Animación cultural como diversión no está ligada a la situación seria y angustiosa de un desalojo o de los problemas sociales. Sin embargo, creemos que es un instrumento de identificación, de cohesión y de reconocimiento de valores, también de expansión, porque el estado de angustia tiene que ser resuelto en una esperanza. Decía el entrevistado, lo pasivo y fatalista debe transformarse en optimismo y en fe en las propias capacidades. Por otra parte, la exposición de ideas o de arte a nivel comunitario transmitieron el sentir de las personas y del grupo humano, tomando en cuenta las características de la oralidad de las culturas indígenas y populares del Paraguay. Con la acción cultural desarrollada por la organización de los vecinos de la comunidad San José a través del grupo de teatro Che Burrito, se desacralizó el ejercicio de lo político, es decir, el poblador se manifestaba como sujeto de su destino.
El teatro, decían ellos, también es risa, es divertimento y es resistencia. En las expresiones del entrevistado decía: vemos la disminución de la capacidad del enemigo en la sátira. Salen elementos que desacralizan la majestad de la supuesta de los políticos que se presentan como salvadores, como mesiánicos. El mesianismo político es muy utilizado y entonces a través de la risa se ve desacralizado. La organización cultural en el territorio de San José también promovió un espacio donde los jóvenes ejercitaban un incipiente liderazgo y una competencia sana para cumplir con los objetivos trazados colectivamente. Esto era totalmente a diferencia de otras maneras de organizar, donde se promovía liderazgo de tipo autoritario o liderazgos personalistas. El lema del grupo siempre fue, decían ellos, decir es hacer. Surge, por ejemplo, una experiencia muy positiva que fue la Expo Cultura, que permitió a los jóvenes interrelacionarse con otros barrios de la ciudad y por primera vez recibieron fondos del gobierno local para este tipo de actividades que eran promover relacionamiento entre barrios, entre jóvenes y entre ciudades. De tal manera que jóvenes de un asentamiento tan pobre pudieran compartir con grupos de teatro profesionales y semiprofesionales de la capital y de otras áreas. Por otra parte, la acción de las mujeres es fundamental en el proceso de la resistencia, donde las mujeres ejercieron la ocupación del espacio físico, así también como acciones simbólicas de gran efectividad. Por otra parte, las estéticas del teatro y la importancia, y aquí vamos a ir cerrando, ¿verdad? La labor del grupo de teatro pasa por el uso de técnicas de teatro comunitario popular y se basa en los elementos cotidianos, míticos o fantásticos para revelar la situación de opresión en que se encuentra la sociedad. En el teatro para no actores o teatro comunitario, ellos mismos son los artistas. Ellos toman mayor conciencia en el análisis de la construcción de personajes y en el análisis del conflicto social que van a representar. Y hacen su juego comparativo con la realidad. Así construyen tanto el personaje como la dramaturgia. Así representaron a través de Teatro Foro el problema de la tierra y otros problemas donde los vecinos adoptaban los roles como de juez, policía, ocupante, y cada uno iba estudiando y analizando los intereses y en función de ello también representando eso y conociendo por qué piensan de esa manera. En las conclusiones, la experiencia del teatro político-cultural comunitario demostró que es posible otra forma de pensar la sociedad desde los intereses colectivos de territorios, fuera de lo planteado por partidos políticos, iglesias y ONGs. Si bien el grupo de teatro popular Cheburrito se llamó a la pausa en este momento, por la falta de más apoyo en forma de políticas de incentivo de cultura viva comunitaria, la propia comunidad sigue reconociéndolo como un elemento de identidad comunitaria y de conjunción frente a la diversidad de conflictos y problemas propios del territorio. La práctica cultural en la comunidad San José desmitificó y reasignó valores, roles y estatus a creadores de la cultura del territorio de la comunidad San José, mimetizados en oficios o mal vistos como vagos o bohemios. Se destacó que en el periodo estudiado, las mujeres de la comunidad San José formaron parte fundamental del proceso de consolidación y transmisión de valores comunitarios. Las soluciones que plantea el teatro comunitario es la respuesta del pensamiento del oprimido y del excluido, y eso genera conciencia y debate, lo que remite a la técnica del teatro foro y a toda la tradición latinoamericana en esa línea, que utiliza elementos reales que emergen en la escena y el espectador, al salir en escena, entiende el lenguaje, entiende el problema porque él mismo es el protagonista. Participa del debate proponiendo soluciones e inclusive hay teatros que plantean finales alternativos para las obras. La práctica de este tipo de teatro es una lección de ciudadanía
y de justicia social y de afirmación del derecho que debe reclamarse ante quienes niegan esa condición. Y para finalizar, a través de unas notas, queremos plantear también los actores que operan en el ámbito comunitario deberían poder replantear sus intervenciones. El Estado, los partidos políticos, las iglesias y otros necesitan basar su accionar en el respeto a la diversidad y viendo a los pobladores como sujetos de derecho. Por otro lado, la sociología debería considerar las consecuencias que genera la descampesinización de los territorios y la cultura mestiza en Paraguay, lo que debe dar lugar a las expresiones actuales de la cultura urbana y también a estudiar la alienación de lo digital y lo global y sus valores individualistas. Y para finalizar, se debería afinar herramientas teórico-metodológicas para la comprensión de estos fenómenos que no traten de ayornar conceptos teóricos a las realidades comunitarias, que permitan el diálogo libre, el aprendizaje mutuo entre investigadores y comunidad en una extensión de los valores y de la práctica de la reciprocidad solidaria. No se trata solo de revelar la naturaleza, fenómenos o mecanismos de resistencia de los oprimidos, sino un avance hacia la descolonización de las ciencias sociales en Latinoamérica y el ejercicio ético de la ciencia como un aporte al desarrollo de los pueblos. Y con eso finalizamos. Muchas gracias.